Hola a todos y todas, bienvenidos a la primera cápsula de apoyo de Operaciones Unitarias 2 sobre el contenido que vimos en la clase 2 y su ejercicio, el método de McCabe y Thiel para determinar el número ideal de etapas en una columna de destilación para una destilación binaria. Entonces, el ejercicio, si recordamos, decía lo siguiente. La curva de equilibrio reverso, que en este caso se verá en la pantalla, representa el equilibrio líquido-vapor para mezclas de benceno y tolueno a una atmósfera. Considere que se alimenta una mezcla con 60% de benceno a compuesto más volátil a una torre de destilación de platos en su punto de burbuja, condición térmica líquido saturado, de modo de recuperar un destilado con 92,5% de benceno molar y un producto de cola con no menos de 90% de tolueno, B, compuesto más volátil. X sub B no igual a 0,1. También considere que se opera con una relación de reflujo R sub D, L dividido D, de 1,485. Mediante la construcción de McCabe-Thiel, responda a las siguientes preguntas. Número de platos más hervidor requeridos para efectuar esta separación y número de plato en que se debe agregar la alimentación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, según los pasos que vimos en la clase 2, es encontrar la línea de operación de rectificación. Nosotros sabemos que la línea de operación de rectificación tiene la forma I sub n igual a R sub d partido R sub d más 1 por X sub n más X sub d dividido R sub d más 1. Y notamos que por los datos del problema, la fracción molar de benceno en el destilado va a ser igual a 0,925. La razón del reflujo es igual a 1,485. Y la fracción molar de benceno en el producto de cola va a ser igual a 1 menos la fracción molar de tolueno. Por lo tanto, va a ser 1 menos 0,9 igual a 0,1. Con estos datos, nosotros podemos dibujar la línea de operación, dado que nosotros sabemos dos cosas. Primero, que el intercepto en el eje Y es cuando xn vale 0. Por lo tanto, si xn es igual a 0, y sub n de 0 va a ser igual a x sub d dividido 2,485, o que es 1 más la razón de reflujo. Y este valor, y x sub d es 0,925, por lo tanto, al reemplazar xd en la ecuación anterior, tenemos que el intercepto con el eje Y se encuentra en el punto 0,372. Entonces vamos a dibujar ese punto aproximadamente aquí. Segundo, nosotros sabemos que el plato de alimentación pasa por... Segundo, tenemos que saber que la línea de operación de rectificación pasa por el último condensador total. Por lo tanto, el punto X sub D pertenece a la línea de operación de rectificación. Y dibujaremos la línea de operación de rectificación con una línea azul. Nos apoyaremos con una línea y sabemos que este valor debe ser 0,925. Entonces, nos situamos en este punto y tiramos una línea hacia arriba hasta que cortamos la línea Y versus X en el diagrama Y versus X. Perdón, sí, en el diagrama Y versus X que representa a esta mezcla. El siguiente paso es conectar nuevamente con una línea recta el punto. La intersección de la línea de operación de rectificación con el eje Y y el punto de operación del destilado X sub D, X sub D. Aquí vamos a corregir levemente esta línea. Y luego podemos eliminar esta línea vertical, que simplemente fue una ayuda para, para ayudarnos a encontrar esta intersección. Por lo tanto, volvemos a una vista total de la pantalla y pensamos en el siguiente paso. Y el siguiente paso es dibujar la línea Q.
Para eso vamos a representarla con el color morado. Y el paso B va a ser representar la línea Q. Nosotros sabemos que para este caso la alimentación se encuentra saturada. Por lo tanto, Q vale 1. Disculpe, la alimentación se encuentra como un líquido saturado. Entonces, por cada mol de alimentación que se alimenta la columna, va a bajar un mol adicional de esta alimentación a la zona de agotamiento. La ecuación de la línea Q es I igual menos Q dividido 1 menos Q por X más X sub F dividido 1 menos Q. El punto X sub F pertenece a la línea de operación, perdón, a la línea Q, y este punto corresponde al valor 0,6, 0,6, porque nosotros sabemos que por enunciado la fracción molar de benceno en la alimentación vale 0,6. El primer paso es que vamos a dibujar una línea desde 0,6 hacia arriba que nos va a permitir encontrar, la línea tiene que ser recta, que nos va a permitir encontrar la intersección de esta línea con la alimentación, con la recta Y versus X. Ahora, volviendo a la vista general, si el valor de Q vale 1, realmente notamos que el denominador se indetermina. Y esto no significa que no sea posible dibujar una línea Q, sino más bien que la línea Q es vertical. Por lo tanto, vamos a partir de este punto, extender nuestra línea Q hasta llegar a la intersección con la línea de operación de rectificación, y luego vamos a comenzar del punto y igual a X, simplemente vamos a extenderlas hasta la curva de equilibrio, simplemente a modo ilustrativo, pero ese punto de intersección entre la línea Q y la línea de operación de rectificación nos va a permitir escribir la línea de operación de agotamiento. Volviendo a nuestro diagrama, el paso C, en rojo, será escribir la línea de operación de agotamiento. Y una vez que tenemos la línea de operación de rectificación y la línea Q, escribir la línea de operación de agotamiento es bastante más sencillo. Porque para esto necesitamos, primero, recordar que el punto X sub B, correspondiente a el producto de cola, es posible extender la línea de operación de agotamiento hasta ese punto. Por tanto, ese punto de una u otra manera pertenece a la LOA. Y sabemos que X sub B es igual a 0,1. Por lo tanto, el punto 0,1, 0,1, lo dibujamos ahí, pertenece a la línea de operación de agotamiento. Segundo, en C, es que la línea de operación de agotamiento tiene que intersectar a la línea de operación de rectificación y a la línea Q. Eso ocurre en el plato de alimentación. Por lo tanto, la única forma de que esto ocurra es que el punto de intersección entre la línea Q y la línea de operación de rectificación también pertenezca a la línea de operación de agotamiento. Y ahora estamos en condiciones de graficar la línea de operación de agotamiento. Vamos a dibujarla de nuevo porque estuvo algo chueca. Vamos una vez más. Y hasta ahí. Y vamos a realizar pequeños ajustes con el mouse, cosa de estar efectivamente en el punto de operación adecuado. Bien. Entonces, volviendo al esquema general, nosotros ya estamos prácticamente en condiciones de comenzar a aplicar el método de McCabe y Thiel para, primero, encontrar el número de platos ideales de la columna y, segundo, encontrar el plato de alimentación. Esto lo realizaremos con el color verde. Entonces vamos a decir de método McCabe y Thiel. Y para eso vamos a hacer un zoom una vez más
a nuestro diagrama de equilibrio. Y voy a correr mi cara hacia la izquierda. Y vamos a empezar a graficar líneas verticales y horizontales, comenzando desde el punto X sub D, X sub D. Vamos a partir desde este punto, nos vamos a ir moviendo hacia la izquierda hasta intersectar la curva de equilibrio. Luego, vamos a bajar hasta el punto de intersección entre la vertical con la línea de operación de rectificación. Y aquí podemos hacer un zoom solamente en la sección de rectificación para continuar. Esta línea no es recta, así que la vamos a corregir, achicar un poco. Vamos a dibujarla de nuevo, dado que no quedó bien. Realmente este proceso es más fácil de realizar con una regla. Pero bueno, nos vamos a avanzar un poco hacia arriba, pero con el fin de chocar efectivamente en la línea de operación de rectificación. Vamos a generar luego, y ese va a ser nuestro primer plato teórico. Luego generamos otra línea horizontal para conectar la línea de operación de rectificación con la curva de equilibrio, demostrando la corriente en equilibrio que vendría saliendo de ese plato. Y dejamos una vez más a la línea vertical de operación y repetimos este proceso hasta que nosotros llegamos verdaderamente a el plato de alimentación. Entonces vamos a ir en el tercer plato. Y aquí en el cuarto plato, notamos que cruzamos la línea Q. Como cruzamos la línea Q, el siguiente paso es dibujar la línea vertical no hasta la línea de operación de rectificación, sino hasta la línea de operación de agotamiento. Y una de las cosas que podemos identificar inmediatamente también es el plato de alimentación. Entonces, este va a ser el plato número 1, el plato número 2, el plato número 3 y siempre el plato de alimentación es el plato inmediatamente hacia abajo del punto en que se cruza, del punto en que se pasa el punto de intersección entre la línea de operación de rectificación, de agotamiento y la línea Q. En este caso sería el cuarto plato. Ahora podemos continuar con nuestra construcción de McKay y Till. Vamos a tomar uno de estos triángulos para poder continuar la construcción. Tenemos otra línea vertical desde la línea de operación de agotamiento hasta la curva de equilibrio y luego bajamos y nos enfocamos, disculpen, en la sección de agotamiento. Vamos a disminuir un poco el tamaño para que se vea toda la sección de agotamiento. Como pueden ver, la línea vertical, en este caso, baja mucho más que la línea de operación de rectificación. Y vamos paso a paso con los siguientes platos. Sería el plato 5. Tenemos el plato 6. Nótese que estamos conectando aquí línea de operación de agotamiento, o la línea roja, con la curva de equilibrio. Y aquí continuamos bajando hasta que logramos nuestra construcción. Vamos bajando esta línea más perfectamente recta. Ahí sí. Equilibrio de la loa. Y nótese que aquí estamos cerca, pero todavía no es la fracción molar del plato, del líquido en ese plato, no es inferior a el requerimiento de proceso, así que necesitamos un plato más. Y ahora, en ese punto en específico, el problema con ese gráfico, esa línea, y finalmente
logramos nuestro objetivo de proceso. Vamos a eliminar ese punto, que era obtener una fracción molar de benceno en el producto de cola inferior a 0,1. Para poder hacer esto necesitamos el plato 5, 6, 7, 8, 9. Entonces necesitamos 9 platos ideales para poder lograr esta separación. Y si hacemos un zoom hacia afuera, podemos ver todo nuestro diagrama de McCabe de equilibrio y luego el método de McCabe y Thiele. La segunda pregunta del ejemplo dice, ¿qué ocurriría si es que, vamos a ver el documento, si me permiten un segundo, lo voy a abrir. Y la pregunta 2 dice, ¿hubiera sido posible efectuar esta separación si la alimentación se hubiera agregado en su punto de rocío? Entonces nosotros podemos hipotetizar este caso con el color gris, ¿sí? Y en el caso del punto de rocío, nosotros tenemos que el valor de Q es igual a 0. Por lo tanto, la pendiente de la línea Q es igual a 0 y va a ser una línea horizontal. Si nosotros dibujamos una línea horizontal desde la alimentación hasta la línea de operación, hasta la curva de equilibrio, notamos que realmente vamos a estar con... ¿Bien? Entonces pensamos qué es lo que va a ocurrir en ese caso, y en ese caso vamos a tener un problema, porque si nosotros empezamos a hacer una construcción de McKay y Thiele, cerca de ese punto, que es un punto de intersección entre la línea Q y la línea... esto va a hacer que el punto, la línea Q con la línea de operación de rectificación se van a intersectar en la curva de equilibrio. Y vamos a necesitar dibujar un número infinito de platos para poder llegar a una concentración del destilado necesaria. Por lo tanto, si hubiéramos agregado la alimentación en su punto de rocío, no hubiera sido posible realizar esta separación. Y debemos tener en consideración que este punto, ese punto de intersección, se llama pinch point o punto de acumulación. La tercera pregunta dice, discuta con su compañero si el retirar calor a la alimentación, para ir para el otro lado, enfriarla, permite reducir el número de etapas requeridas para efectuar una separación dada, cuando se mantiene las fracciones molares en la alimentación, en el destilado, en el producto de cola y en la razón de reflujo. Pero en la práctica esto puede subir el plato de alimentación. Y la mejor manera de responder esta pregunta es de una manera práctica, utilizando el color celeste. Y vamos a dibujar otra recta representativa. Entonces nosotros imaginémonos que partimos desde nuevamente el punto XF. XF, ese sería nuestro caso inicial. Y si nosotros subenfriamos el líquido, lo que va a ocurrir es que Q va a ser mayor que 1 y va a tener una pendiente positiva. Y si notamos, esto va a hacer que cambie el punto de intersección entre la línea de operación y la línea Q. ¿Sí? Y se puede ver ahí en ese caso que para ese ejemplo en particular, con un Q, digamos, 1,25 quizás, aproximadamente, a partir de la visión, tendríamos que alimentar en el plato 3. Si después subenfriamos aún más, tendríamos que alimentar en el plato 2. Y esto aparentemente sí va a permitir, y tendríamos que graficar la línea de operación de agotamiento una vez más, pero aparentemente nos dimos cuenta que cada paso en la línea de operación de agotamiento cubre una distancia vertical horizontal más grande, ¿sí? Entonces, en la práctica, efectivamente, vamos a poder llegar a un número menor de platos, pero vamos a tener que vamos a tener que subir el plato en el cual se alimenta. Muchas gracias y que tengan un feliz estudio.